Bueno, le contamos que el conductor habitual está en su periodo de vacaciones, así que nosotros lo vamos a estar reemplazando durante este periodo en este programa PDI al Día, que está dedicado a acercar a la PDI a la comunidad y conversar distintos temas que nos competen a usted y a todos nosotros. Y para ello vamos a hablar, ya lo tenemos instalados a nuestros invitados, vamos a hablar primero que nada con Natacha Oyarzún del Centro de Apoyo a Víctimas. ¿Cómo estás, Natacha? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y también está don... Ah, sí, se tiene que acercar un poquito al micrófono cuando hable, Okay. por favor. A don su José Luis, Luis Lillo, José Luis Lillo, jefe de la Brigada de Homicidio. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. Tenemos una invitada más, pero vamos a esperar que llegue a ver si la instalamos. Mientras tanto, vamos a conversar de un tema, señora, señor, un tema bastante interesante que nos toca a nivel país, la verdad. Siempre escuchamos en las informaciones sobre los femicidios y siempre se ha dicho, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, les cuento que ahora hay un circuito del femicidio, que para ellos también están nuestros invitados para explicarnos un poquito de esto. ¿Quién nos puede explicar primero que nada, la pregunta abierta, qué es lo que es el circuito del femicidio? Las damas Aquí primero. está la Las empoderada damas del primero, tema. claro. El circuito no es nuevo. ¿Ya? Ya lleva varios años. Nace como un protocolo que tiene como finalidad proteger a los niños, a las niñas o adolescentes que sobreviven a un hecho de femicidio. Y esto en atención a que cuando ocurre este tipo de delito y es consumado, es decir, fallece la mujer, y el hechor puede ser el padre o el conviviente de la mujer, los que sufren y quedan en indefensión en realidad son los niños. Uh-huh. Entonces, el sentido primero de este circuito es la protección a los más vulnerables, que son los niños. También el circuito articula distintas instituciones, entre ellas, ¿no es cierto?, la PDI, Carabineros, Cernamej, Centro de Apoyo a Víctimas y ahora recientemente se ha sumado el Servicio Médico Legal. La idea del circuito es que estas instituciones se articulan muy rápidamente cuando ocurre uno de estos hechos. Uh-huh. Y ahí es cuando la policía tiene un papel muy relevante porque es quien activa el circuito. ¿Ya? Quien informa, miren, acaba de ocurrir un hecho que reviste carácter de femicidio y da la información básica del estado de la víctima, si ha sobrevivido o no, y si hay niños que sobreviven a este hecho y por supuesto la situación del agresor. Entonces, inmediatamente que la policía, cualquiera de las dos, activa el circuito, Cernamej toma contacto con la víctima si es que ha sobrevivido o con las víctimas indirectas que pueden ser familiares cercanos a la víctima, padre, madre, hermanos, amigos. Uh-huh. Y Sename, que lo habíamos dejado sin nombrar, claro, es quien inmediatamente toma conocimiento de la situación de estos niños y busca las medidas de protección necesarias para que los niños o los adolescentes queden a resguardo. Una vez que esto ocurre, tanto Sename, a través de la OPD, si es que existe en el lugar, y Cernamej evalúan si estas personas sobrevivientes del hecho requieren apoyo reparatorio. Y ahí es cuando aparece el Centro de Apoyo a Víctimas. Entonces, la idea es apoyar a través de todas las instituciones y evitar además la sobreintervención que originalmente se daba en estos casos. Antiguamente, claro, era un llegaba proceso... todo el mundo a tratar de saber, de ayudar, y la verdad es que finalmente las personas que sobrevivían al hecho no recibían ayuda. Había una sobreintervención, claro, que puede ser más dañina que las buenas intenciones que uno tiene de ayudar. Y por eso es que se trata de que llegue la institución precisa al momento de la necesidad de apoyo, de ayuda. Ahora, este circuito está a nivel de todo el país y ya tiene una efectividad, ya está comprobada la efectividad. Funciona a nivel nacional. Uh-huh. De hecho, hay un sistema de registro incluso que permite que a nivel nacional se lleve una cuenta y un control de los femicidios en cualquier estado de desarrollo que se encuentren. A nivel regional, que es el nivel en que yo me puedo pronunciar, el circuito es muy efectivo. Yo creo que las regiones como Magallanes tienen la ventaja de ser regiones pequeñas
y en que las dificultades regionales también permiten que las personas trabajemos en base al compromiso y a la voluntad que las instituciones y los funcionarios de las instituciones tienen. De modo que hasta ahora la experiencia cuál ha sido, que una vez que se conoce el hecho delictivo, el femicidio, han pasado muy pocas horas en que las instituciones se han activado y han llegado a la protección de las víctimas. Y ese es el mejor índice, el tiempo de respuesta. Es más, incluso regionalmente se ha activado mucho antes que a nivel nacional se conozca la noticia. O sea, esto hace que tenga una evaluación bastante positiva. Acá sí. Claro, que al final es la respuesta que se necesita, una es respuesta lo que se inmediata. espera, que sea eficiente. Y en esto juega la buena relación que hay entre todas las instituciones. Sin buena relación no funciona. Por supuesto. Ahora, la PDI siempre está atenta a este tipo de hechos, que ojalá no ocurrieran, por supuesto, en nuestra región. Pero ¿cuál es el trabajo específico de la PDI al momento de ocurrir este hecho, José Luis? Bueno, la verdad que, como bien se indicaba acá, la labor nuestra es iniciar el circuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos la información más inmediata sobre un hecho que se suscita, que gracias a Dios no hemos tenido que lamentar un hecho así. Este año debemos, comunicar que tenemos un femicidio, pero en calidad de frustrado. Gracias a Dios la víctima sobrevivió, ya está con lesiones graves, y por ende quedó como frustrado, así está tipificado por el Ministerio Público. Por lo tanto, cuando este hecho se suscita, se comunica de manera inmediata, ¿cierto?, al Ministerio Público y también al circuito, puntualmente al CERNAMEC, con quien coordinamos este hecho, y ellos a la vez dan la información al resto del circuito para que todos nos coordinemos y en lo principal es el apoyo a la víctima, ya sea inmediatamente a la afectada por este hecho, pero también a sus cercanos, como bien se indicaba, si hay menores de edad, ya son los hijos los que también de alguna manera son víctimas secundarias del actuar del agresor. Por lo tanto, debemos todos ayudarnos y proteger, ¿ya? Y por sobre todo evitando la revictimización, que es lo que hoy día más se cuestiona, porque en los menores, por sobre todo, un hecho en sí los marca. Y entrevistarlo 1, 2 o 3 veces es un dolor más grande, que afecta, que conlleva a la vez un problema psicológico. Por lo tanto, entre todos debemos buscar la mejor forma, ¿cierto?, de cumplir, en el caso nuestro, la labor policial, pero también el apoyo, que es un hecho de importancia, ya que en estos casos normalmente la familia no está siempre. Y eso, la familia no siempre está. Hay mucha gente que nosotros tenemos en esta región que no tienen su red cercana, no residen en esta región. Claro. Y también hay que considerar que cuando ocurren hechos de femicidio, a veces no encuentran la responsabilidad en el agresor. Muchas veces creen que la víctima es responsable de ser agredida. Claro. Y esos son los y hace que se aleje la familia. Claro, son elementos bien complejos, muy complejos. O sea, hay que pensar que del hecho de que haya una violencia intrafamiliar, ya hay un quiebre en el matrimonio y por ende ya muchas veces la red de apoyo disminuye, porque siempre va a haber gente que va a estar en apoyo de uno o del otro, o de la otra persona. Esto es más un tema cultural de pronto, ¿no? O sea, además, por eso que tenemos muchos casos y que no ha ocurrido, que lo hemos hablado también acá en el programa, donde algunas víctimas luego de hacer la denuncia se retractan temiendo, ¿cierto?, perder su fuente de ingreso. Claro. Entonces, y a veces no solamente por el tema del ingreso monetario, o sea, también por los hijos de que pierden la cercanía con su progenitor, etcétera. Entonces, esos son otros problemas que muchas veces nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta. En cambio, los que estamos inmersos en este circuito sabemos esta problemática y la miramos desde diferentes puntos de vista, a quien se le dan las herramientas, en este caso a la víctima, para que sienta el apoyo, ¿cierto? Y se le entreguen los pasos para llevar de la mejor manera posible este lamentable suceso. Entonces, es ahí la historia. Y es muy relevante destacar que los niños, que como bien decías, son víctimas indirectas, en muchas ocasiones presencian los hechos de violencia, ¿ya? Y por lo tanto son víctimas que observan y sufren también la violencia, viendo vulnerados sus derechos. Y la situación de los niños es muy difícil. Si uno se pone en el lugar de un niño que ha perdido a su madre producto de uno de estos hechos y que su padre pudiera ser el agresor, la situación es muy complicada porque existen estos afectos encontrados con los sentimientos de pérdida. Claro, que el padre sigue siendo su padre, pero es quien le ha quitado la vida a su madre.
es una situación muy compleja de asumir con los niños, y de ahí la importancia del trabajo reparatorio y también la importancia de aclarar que el rol del CENAME, que a veces es una institución a la que le tenemos miedo cuando se trata Por de las situaciones que han hijos, ocurrido. claro, tiene como finalidad evaluar la situación proteccional del niño y ver si necesita ayuda, pero no va a retirar al niño del cuidado de la familia. Claro, por No es supuesto. eso. Mire, tenemos una llamada telefónica, esto no se hace, pero ya que estamos en vivo, hay un audífono por Acá hay allá. otro. Sí, para ver si se lo pone Ya. José Luis ahí. Por favor, Ya. tenemos un llamado telefónico de alguna persona que quiere plantear algún tema. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablamos? ¿Tú hablas con Boris? Boris, cuéntenos. Sí. Mira, es que le quiero preguntar ahí a la panelista, a la señora Natacha, y saludar también a la gente de la PDI, que hace un trabajo muy bueno, sobre todo en estos casos. Quería preguntarle a la señora Natacha, en el caso del tema de tratas de personas, ¿cuál es el trato, o cuál es la ayuda que le prestaron a la víctima, a Fendi, a la chica que está en este caso con el tema de tratas de personas, ya de trata de trata de personas que trajeron los hindú, porque yo tengo entendido que la chica está incomunicada, está peor de lo que estaba en las casas de los hindú. Ok, ¿algo más, Boris? Eso. Me Ok. gustaría escuchar a Natacha cuál es su respuesta. Muchas gracias, Boris. Bueno, Natacha, la pregunta fue concisa con respecto a esta persona. Bueno, respecto de casos particulares, yo no me puedo referir, ¿ya? Esto en atención es que aquí ya nos saltamos a otro protocolo. ¿Ya? Así como hay un protocolo de femicidio, en Chile también hay un protocolo para abordar los casos de trata de personas en sus distintas manifestaciones. Estos casos son llevados en términos investigativos, como todos los delitos, por el Ministerio Público, ¿ya? Y tratándose de casos que están investigados por el Ministerio Público, quien se tiene que referir a estos casos en realidad es el Ministerio Público. El ente que está a cargo. Exacto. Y salvaguardando en realidad los derechos de las personas afectadas que estuvieran, por ejemplo, en nuestro centro o que tuvieran atención nuestra, yo no me puedo referir a estos casos por cuanto nosotros estamos amparados por el secreto profesional. Y precisamente mi deber es cautelar y proteger los derechos de las víctimas. Ahora, si el señor que llama tiene información que da cuenta de una vulneración de los derechos de la víctima, tiene que recurrir a las instituciones pertinentes para dar cuenta de los hechos que él conoce. ¿Qué sería cuál? Puede ser el propio ¿Natacha? Ministerio Público o un tribunal, incluso o la misma policía, ¿no es cierto? Si él piensa que aquí se ha cometido un delito y se evaluará a qué corresponde este hecho. Pero la verdad es que yo no me puedo referir a casos vigentes. Sí puedo señalar que así como el protocolo de femicidio que genera un circuito, hay un protocolo para víctimas de trata que también se activa cuando corresponde. Y cuando corresponde es cuando el Ministerio Público así lo estima. Y a partir de eso, las demás instituciones realizamos un trabajo con la debida cautela, atendida la naturaleza de este tipo de delito. Claro, Me refiero al de trata. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, yo creo que queda aclarado la consulta de Boris, pero igual es importante también saber que hay distintos protocolos para las distintas situaciones, que no solamente es con el femicidio, sino que esta red de apoyo se ha masificado y también hace que nosotros también tengamos la plena seguridad de que de pronto si ocurre un hecho como estos, haya una acción rápida y oportuna al momento de recibir la ayuda. La verdad es que yo creo que nuestros auditores y televidentes deben estar también bastante contentos y empoderados también, porque de pronto, como dice José Luis anteriormente, cuando hay problemas con la familia, claro, en vez de la familia ayudar quizás y por abanderizarse con alguna de las parejas, claro, puede causar un daño mayor, porque los niños quizás puedan escuchar esto y puedan interferir. Y a todo esto, los niños también pueden ser testigos de pronto después de este hecho. Absolutamente. O sea, quien presencia un hecho de este tipo o tiene conocimiento de oídas, porque ha escuchado algo respecto al delito, puede tener la calidad de testigo. Obviamente, tratándose de un niño, la calidad de testigo requiere mucha mayor cautela,
sobre todo si además tiene una relación familiar con el agresor o con la víctima. Pero hoy en día, como decía el funcionario de la policía, se toman las medidas para evitar estos múltiples interrogatorios. Igual estructuralmente hay que hacer algunos, pero además en situación de juicio hay que reconocer un avance importante en materia de cautelar la integridad y los derechos del niño, tratando de evitar una exposición del niño e incluso evaluando en el momento de la declaración si está o no en condiciones de declarar. Es decir, se está privilegiando la integridad del niño por sobre la declaración y la importancia que ésta puede tener para la resolución de un proceso penal. Bueno, eso también ayuda bastante a también un poco a esta situación traumática que tienen los niños. Ahora, ¿qué ocurre en caso, que nuestra región es bastante grande, qué pasa cuando pasa el femicidio en lugares lejanos, donde hay poca accesibilidad, José Luis? Bueno, la verdad que complementando el tema de los niños, hay que entender que en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero la gran mayoría, son muchas veces los niños. Hablemos niños, yo hablo obviamente de 13 años hacia abajo, donde prácticamente adolescentes, que son los que en algunas oportunidades denuncian los hechos a las policías. También ocurre. Ellos llaman, por cuando comienzan las agresiones entre sus padres comunican. Y en otros, gracias a Dios acá son muy pocos los casos que han terminado en hechos graves, pero sí se ha comunicado previamente a los niveles de emergencia. Pero en otros lugares del país los niños han comunicado y la policía, considerando las distancias, ya cuando llega el hecho está consumado y terminado de manera trágica. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, lo que ocurre aquí en la región, tenemos que la PDI, bueno, lamentablemente nosotros tenemos unidades policiales físicas en Punta Arenas y en Puerto Natales. Bueno, también tenemos una unidad en Williams, ¿ya? Que es una avanzada de policía internacional, pero cubre las necesidades básicas de las unidades operativas de la PDI en dicho lugar. Por lo tanto, obviamente nosotros también tenemos constantemente vehículos nuestros que andan haciendo diligencias en Tierra del Fuego, apoyando en Puerto Natales o en Puerto Williams. Entonces, de alguna manera, cuando ocurre un hecho en que la comunidad requiere la presencia o el apoyo de la policía, tratamos de estar. ¿Ya? Obviamente, si ocurren hechos donde nosotros no está a nuestro alcance, en ese instante no podemos colaborar de manera inmediata, pero posteriormente concurrimos, obviamente, de acuerdo al requerimiento que haga el Ministerio Público, porque son ellos los que en definitiva son los que disponen, ¿cierto?, del equipo especializado de la PDI que deba participar en este tipo de investigaciones. Pero siempre estamos, obviamente las distancias nos complican, ¿ya? Y eso lo tenemos presente nosotros, pero de alguna manera tenemos que estar cercanos a la comunidad y es importante que la comunidad sienta que nosotros estamos apoyándolo. O sea, la PDI está para eso. Esas distancias tratamos de que se aminoren, pero siempre tener presente que tienen que recurrir a la PDI, a nuestro teléfono de nivel de emergencia, el 134, ¿ya? Y donde nosotros vamos a estar apoyando, si no es de manera directa o inmediata en terreno, sí de una manera, de alguna manera, de apoyo psicológico a través de nuestros especialistas que contestan las llamadas telefónicas. Muy bien. Bueno, sí, ¿quieres complementar algo? No quiero dejar pasar. El femicidio es una expresión, tal vez la máxima expresión de la violencia que se ejerce en este caso contra la mujer. Pero hasta aquí nos hemos referido al hecho consumado o al hecho cuando ocurre. Y no es menor que este no es un hecho único. En general hay otras manifestaciones de la violencia que se dan antes. Natacha, vamos a hablar de eso, pero después de la pausa comercial, porque si no nos va a pillar el tiempo. Okay. Pero es el tipo de violencia que podría ejercerse a una mujer y a un hombre también, porque estamos en igualdad de género. Así es que si usted quiere saber cuáles son los tipos de violencia, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Y pegadito